Vamos a anotar en esta lectura, con una lectura rápida, cuál fue el propósito fundamental del llamamiento para estos hombres que iban a estar al servicio del Señor. En esta reunión de discipulado al liderazgo, hermanos, es importante que nosotros también podamos entender cuál es nuestra prioridad número uno como líderes. Todos aquellos que están sirviendo de alguna manera en algún ministerio, es importante que nosotros comprendamos cuál es la prioridad número uno de un líder. Dice aquí la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te pedimos, Señor, que seas tú, mi Jesús, bendiciendo nuestra vida. Te pedimos que nos laves y nos purifiques con tu sangre carmesí. Señor, queremos honrarte, Padre, y queremos adorarte. Necesitamos que tú nos enseñes, Señor, cómo ser verdaderos líderes, verdaderos hombres y mujeres que estamos al servicio tuyo, Señor. Algunas veces estamos sirviendo, pero de una manera equivocada. Y es por eso que luego encontramos la frustración, encontramos el desencanto, Señor, la tristeza, la decepción y en algunos casos hasta querer renunciar a la posición, Señor, que tú nos has puesto. Pero es porque no hemos comprendido cuál es la prioridad número uno de nuestra vida como líderes. Señor, te pido que en este momento tú bendigas al liderazgo, Señor, no solamente aquel liderazgo que está en este momento, sino aquellos que nos están escuchando. Padre, te pedimos que tu bendición caiga en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Quiero entonces, hermanos, hablarles acerca de la primera lección que tiene que aprender un líder. ¿Saben cuál es? La comunión con Dios. En el versículo 13 está muy claramente establecido. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Si usted se da cuenta, después siguen las otras prioridades, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Algunas veces pensamos que la prioridad número uno de un líder es predicar, es imponer manos sobre los enfermos para que estos sanen, echar fuera demonios, pero no es así. La prioridad número uno de un líder o la lección número uno es tener comunión con él. Por eso dice acá, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Entonces, es por eso, hermanos, que la lección número uno que usted y yo tenemos que aprender en nuestra vida al servicio del Señor es tener comunión con Dios. La diferencia, hermanos, entre el fracaso y el éxito de un líder, en el caso del fracaso, es por la falta de comunión con Dios. Y el éxito está determinado por la comunión que el líder tiene con Dios. Entonces, eso, hermanos, es sumamente claro. Esto entonces nos arroja a una pregunta. ¿Qué es lo que está detrás de la falta, por ejemplo, de comunión con Dios? ¿Por qué algunos líderes no quieren tener comunión con Dios? En primer lugar, podemos mencionar por la falta de conocimiento de Dios. No solamente conocimiento bíblico, sino también conocimiento experimental. En algunos casos hay líderes que no han nacido de nuevo, sirviendo en la obra de Dios, pero no han nacido de nuevo. Por eso no les atrae la comunión con Dios. O en el otro caso es porque el líder se está comportando como un hijo pródigo y por eso huye de la presencia de Dios. Por eso vemos que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. Estamos hablando de nuestros padres, estamos hablando de un liderazgo de la raza humana en aquel entonces. Entonces se escondieron por causa del pecado. Entonces eso hace que nuestra vida no quiera tener comunión con Dios. Entonces esta falta de comunión, hermanos, ya sea por la falta de conocimiento bíblico o por la falta de experiencia con Dios, entonces no nos permite acercarnos, huimos de la lectura bíblica, huimos de congregarnos, estamos huyendo de la oración. Otra razón importante por qué algunos no buscan el rostro de Dios o por qué no quieren tener comunión con Dios es por la falta de honra o respeto a Dios. Es importante que comprendamos, hermanos, que Dios nos ha llamado para gloria y honra de su nombre.
Entonces, cuando no tenemos esa comunión con Dios, es porque en nuestra vida, hermanos, de una manera indirecta o inconsciente, no queremos honrar y respetar a Dios. ¿Por qué razón? Por la autosuficiencia, por el menosprecio que le tenemos a Dios, por darle más prioridad a las cosas de esta vida y por no estar viviendo en el primer amor. Entonces, esto, hermano, nos está trayendo graves problemas a nuestra vida personal, en nuestro desarrollo del servicio y de la obra de Dios, porque no queremos honrar y respetar a Dios. Si Jesús estaba llamando a los apóstoles para que estuviesen con Él, si ellos hubiesen dicho, no queremos estar contigo, eso realmente era una falta de honra y falta de respeto a nuestro Señor. Otra razón, hermanos, es por la falta de valorización. Parece que no consideramos que es importante la comunión con Dios. Por el materialismo, tenemos más comunión con los números, tenemos más comunión con los materiales, tenemos más comunión con otras personas, hermano, y en nuestro mismo trabajo estamos más identificados en el quehacer humano, pero no tenemos tiempo para estar a solas con Dios, porque el materialismo de alguna manera nos ha absorbido y eso nos hace valorizar más las cosas de esta tierra que a Dios mismo. Pero por otro lado también se desvaloriza a Dios por el hedonismo, por vivir para los placeres de nuestros propios instintos naturales. Entonces, cuando eso es así, hermano, de hecho, lo que estamos haciendo es decirle al Señor, Señor, realmente para mí tú no eres muy importante. Entonces, y lo triste es que al estar al servicio de Dios, nosotros teniendo ese tipo de actitud, ¿cómo podemos entonces buscar el respaldo de Dios en nuestro, funcionamiento como líderes? Si lo estamos desvalorizando, no lo estamos honrando, no estamos respetando a Dios y no tenemos el conocimiento de Dios. Pero también, hermanos, es por la falta de obediencia. Sabiendo la palabra, la falta de obediencia hace que un momento dado nosotros no querramos tener comunión con Dios y por la autoconfianza u orgullo. Eso es otro gran problema, porque cuando hay orgullo o hay autoconfianza, yo puedo hacer las cosas sin que Dios me pueda asistir. La verdad que no lo decimos verbalmente, pero con las actitudes estamos mostrando esta gran falta. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de la falta de comunión con Dios? Básicamente es la falta de conocimiento de Dios, la falta de honra o respeto a Dios, la falta de valorización a Dios, la falta de obediencia y la autoconfianza u orgullo. Ahora, algunos ejemplos que encontramos en la Biblia de personas que despreciaron la comunión con Dios, tenemos por ejemplo el caso de Esaú, despreció la primogenitura, estaba despreciando detrás de eso, estaba despreciando tener comunión con Dios, o sea que él no tenía tiempo para las cosas de Dios. Vemos el caso de Giesi, por el amor al dinero, entonces este hombre se fue detrás de aquel general sirio para que le diese de dinero, le diese lingotes de oro, mantos babilónicos y muchas cosas. Entonces vemos ahí que este hombre luego quedó leproso y luego se lo dijo Eliseo que realmente porque él estaba desviando su prioridad número uno, que era realmente honrar a Dios y no irse detrás del materialismo. Vemos otro ejemplo, el primogénito de Salomón, que no quiso la comunión con Dios. Entonces, a raíz de eso, la nación de Israel se dividió en dos grandes segmentos, lo que es Israel en la parte norte y lo que es Judá y la media tribu de Manasés en la parte sur. Entonces podemos seguir hablando de casos tras casos y podemos hablar también, hermanos, del caso de Pedro. De Pedro no quiso tener comunión con Jesús. Jesús se lo dijo con mucha claridad, orad y velad para que no entréis en tentación. O sea, le estaba diciendo, quiero que tengas más comunión. Tengo más comunión con Dios, más comunión conmigo. Ora, Pedro. Pero él dijo, no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Siguió a Cristo de lejos. Y todos sabemos que le negó en 3 oportunidades. El problema es que no queremos tener comunión con Dios cuando es la prioridad número 1 y la lección número 1 que Dios quiere que aprendamos como líderes. Ahora, el éxito está en el caso contrario, en la comunión o la búsqueda de la presencia de Dios. Cuando Jesús le dice acá, los llamó para que estuviesen con Él. Entonces vemos ejemplos como Enoc, que caminó con Dios y Dios le traspuso. Vemos el caso de Abraham, vemos el caso de Pablo. Los grandes hombres y mujeres de Dios que decidieron estar cerca de Dios. Vemos realmente, hermanos, resultados a nivel personal y resultados a nivel ministerial. En su liderazgo fue algo sorprendente. Y quiero tomar, hermanos, un caso específico, y esto me lleva al segundo punto de esta meditación.
y es la escuela de liderazgo de Moisés, uno de los grandes líderes en el Antiguo Testamento. La escuela de liderazgo de Moisés estaba básicamente definida en este primer objetivo, en esta primera lección, es comunión con Dios. Por favor, acompáñenme entonces al libro de Éxodo en el capítulo 3. Vamos a analizar brevemente algunos aspectos importantes en la vida de Moisés. Vamos a ver cómo la comunión con Dios vino a ser la escuela de liderazgo para él. En el capítulo 3 del libro de Éxodo, en el versículo 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Moisés no llegó a ser líder de la noche a la mañana, sino que hubo un proceso. Hay un trabajo, hermanos, que en las manos de Dios se ha estado haciendo de una manera oculta, aún hasta en nuestra propia vida y también para los demás. Pero Dios está trabajando. Y veamos aquí, hermanos, algunas de las condiciones previas del trabajo de Dios en el carácter de Moisés. Antes que fuera el gran líder, Dios estaba trabajando como el alfarero con el barro, estaba trabajando en el corazón, en la vida de Moisés. Recordemos que Moisés fue uno de los príncipes de Egipto. Probablemente él llegaría a ser el próximo faraón. Era, según lo que vemos allá en el libro de los Hechos, capítulo 7, era un hombre era poderoso en palabra. Era un hombre de letras, era un hombre de ciencia, era un líder impresionante. Sin embargo, hermanos, hay oportunidades que nosotros pensamos que algunas de las, digamos, del bagaje que se tiene en la experiencia secular o el conocimiento intelectual o otras cosas, pensamos que eso es más que suficiente para ser un líder de Dios o un discípulo de Dios. Pero no es cierto, hermanos. La verdad que esto puede funcionar en el mundo secular, pero en el cuerpo de Cristo se requiere de cosas mucho más elevadas. Entonces es por eso que Dios empezó a tratar en el corazón de Moisés. Por ejemplo, hermano, en cuanto a la humildad. Vean Éxodo capítulo 2, versículo 21, dice la palabra de Dios. Y Moisés convivió en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer de Moisés. Vea que Moisés, a pesar de ser un príncipe de Egipto y tener todo el oro, la plata, el prestigio, todo lo que humanamente alguien pudiese, digamos, anhelar, ahora él está viviendo en la casa de su suegro. No solo eso, sino que su suegro le asigna quién va a ser la esposa. Vemos a un hombre que Dios lo estaba tratando con él, estaba tratando con su carácter. Recordemos que en este mismo capítulo 2, a partir del versículo 11, vemos a Moisés que él quiso realmente impulsarse como líder y fracasó cuando mató a un egipcio. Pero ahora empieza a aprender, hermanos, dentro de un tiempo, hermanos, que es importante para ser un líder, se requiere de un carácter humilde. Y carácter humilde, hermanos, no tiene nada que ver con la posición socioeconómica. La humildad tiene que ver la manera en que nos estamos viendo a nosotros mismos. ¿Cómo es que yo me veo? Hermanos, cuando una persona se está elevando y se considera, se está sobrevaluando a sí mismo, eso es prepotencia, pero también el orgullo también se puede manifestar, hermanos, en el sentido contrario, al punto de autodespreciarnos, juzgarnos, condenarnos. Entonces básicamente nos convertimos jueces de nosotros mismos y entonces vienen ahí los complejos de inferioridad, que muchos de ellos realmente radican en un orgullo asolapado. Entonces vemos, hermanos, que la humildad es importante y Dios va a trabajar con esto. Y Moisés no se resistió, ahí estaba Moisés. No solamente eso, sino que mantuvo su identidad, a pesar de no estar, fíjense bien, dentro del territorio que Dios le había asignado. Cuando él, al unirse en matrimonio con Séfora, tuvieron un hijo y le pone por nombre Gersón. Dice la palabra, el versículo 22, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón. ¿Qué significa eso? Fíjense bien. Porque dijo, forastero soy en tierra ajena.
En otras palabras, a pesar que él estaba geográficamente desubicado de la voluntad de Dios, dentro de su corazón ya existía, hermano, un profundo arraigo a su identidad espiritual. Por eso dijo, forastero soy en tierra ajena. O sea que él mantuvo su identidad. Usted y yo, hermanos, tenemos una identidad que es la de hijos de Dios. Y eso, hermanos, Dios lo valoriza. No solamente la humildad, sino también el mantener nuestra identidad a pesar de cualquier cosa. Ser cristiano en cualquier lugar, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, mantener nuestra identidad. Pero hay otro aspecto más, y es la mansedumbre. De hecho, la Biblia dice que Moisés en aquel entonces fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Manso no significa menso, como algunos piensan. La mansedumbre tiene que ver, hermanos, con la docilidad de la voluntad, en la capacidad de sometimiento. Por eso Dios lo escogió. Miren lo que hemos leído en el versículo del capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. No estaba apacentando sus ovejas, sino las de su suegro. ¿Cuántos estarían dispuestos a trabajar para su suegra? Muchos dicen, hermano, pero Dios estaba tratando aquí con Moisés. Estaba tratando, hermano, para que él aprendiese lo que es la sujeción, para que él pudiese someterse. Cuando alguien aprende a someterse, hermano, bajo una autoridad, ¿sabe qué está pasando ahí? Está adquiriendo capacidad para someterse al liderazgo de Dios. Si un hombre o una mujer no aprende a someterse a una autoridad inmediata superior, jamás podrá ser un siervo de Dios, porque va a tener que someterse a Dios. Si nosotros no aprendemos como hijos a someternos a los padres, ¿cómo espero someterme a Dios, a quien yo no he visto? Si una esposa no se somete a su esposo, ¿cómo pretende ser sierva de Dios si no se somete? Si nosotros como hombres no nos sometemos a Cristo, ¿cómo podemos decir entonces que podemos llegar a ser siervos de Dios? Entonces vemos aquí que Dios empezó a tratar en el carácter de Moisés, hermano, en cuanto a la humildad, en cuanto a su identidad y en cuanto a la mansedumbre. O sea, este trabajo, hermanos, fíjense bien, es previo al liderazgo. No es ya durante el liderazgo, esto tiene que ser antes del liderazgo. Pero ese trabajo, hermanos, a nivel personal, Dios también está trabajando paralelamente con el ministerio. Mire qué lindo es esto. Dios estaba trabajando con Moisés en su carácter, pero a la vez estaba trabajando con el pueblo, donde él iba a servir. Cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida, Dios ya está preparando el terreno donde nosotros vamos a servir. ¿Qué les parece, hermano? Sí. Pero si nosotros no permitimos que Dios trabaje en nuestra vida, tampoco va a trabajar en aquel lugar donde nosotros vamos a desempeñar nuestra responsabilidad. Por eso que en el versículo 23 del capítulo 2 de Éxodo, fíjense bien, mientras Dios trabajaba en la vida de Moisés, Dios estaba trabajando en el pueblo. Versículo 23 y dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ve aquí, vemos algo interesante. La condición moral que vemos aquí de este pueblo, gemían a causa de su servidumbre. Aquí está el Señor viendo en los recursos humanos con los cuales nosotros vamos a trabajar. El Señor está viendo el material con el cual vamos a trabajar, que son con almas, personas, niños, jóvenes, adultos. La condición de este pueblo, en la parte moral, estaban gimiendo a causa de su servidumbre. Pero también la condición espiritual es que clamaron a Dios. Vemos ahí ese polo. Estaban clamando a Dios, pero dentro de todo esto, Dios activó su pacto y se acordó el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y es por eso que miró Dios, dice, a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hermanos, si nosotros nos dejamos, hermanos, trabajar, dejamos que Dios haga en nuestra vida, en nuestro carácter, lo que Él ha dispuesto, hermano, Dios va a empezar a trabajar con el grupo al cual nosotros también tenemos que ministrar. Y este trabajo paralelo, hermanos, va a venir en un momento dado
que va a venir un momento de convergencia de ese trabajo, de tanto personal como también con las personas a las cuales vamos a servir. ¿Y qué va a pasar? Vemos aquí, por ejemplo, el clamor de un pueblo por su redención. Ese clamor, fíjense cómo las cosas van coincidiendo. Mientras clamaba el pueblo de Israel, estando en la servidumbre, Moisés estaba siendo ministrado también aparte, a muchos kilómetros de distancia. Vemos aquí entonces que el clamor de un pueblo por su redención empezó a subir a los cielos. Y vemos también la preparación de un liderazgo útil en las manos de Dios. Pero viene el momento de la iniciativa. Y es que cuando estos dos elementos se unen, viene la iniciativa divina de manifestar el futuro líder. Entonces Dios dice, muy bien, ya está el terreno preparado, el corazón de un futuro líder está preparado. Ahora entonces vamos a unir las dos cosas. Y por eso que mientras está aquí Moisés apacentando las ovejas de su suegro en el desierto, dice la palabra en el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Por qué se le aparece Dios aquí entonces a Moisés? Porque él estaba en este momento, estaba llamando a un líder. Sin embargo, no era un llamamiento claro, el hecho de que había una manifestación sobrenatural. La zarza parecía que estaba consumiéndose, pero no, había fuego, pero no se consumía. Entonces esto le llamó la atención poderosamente a Moisés. Y esta es la prueba de fuego. Oiga esto, hermano. He aquí la prueba de fuego para Moisés, para ver si realmente él iba a responder. Porque perfectamente Moisés hubiese dicho, qué raro, hay fuego en la zarza, no se consume. Él pudo tomar una decisión, o dos decisiones. Una, irse de largo o acercarse. Pero él escogió la correcta, acercarse. Hermanos, Dios no nos va a obligar para que estemos en su presencia. Él se manifiesta. Él sana a los enfermos. Sentimos su presencia cuando estamos en oración. Experimentamos su gozo al leer su palabra. Él nos consuela. Hay algo sobrenatural en la presencia de Dios. Hermanos, nos bendice cada día. Hermanos, nos da de comer. Dios nos viste. Dios nos provee transporte. Dios, hermano, se preocupa de todos los detalles. Cosas, hermanos, que parecen naturales, pero no. Detrás de todo eso está el cuidado de la paternidad de Dios. La pregunta es, ¿me parece eso normal? ¿Me parece eso que, bueno, sí, Dios lo hace, pero es su responsabilidad? O nos vamos a acercar a Dios, nos atrae, hermanos, la presencia de Dios o nos alejamos de Dios. Por eso, hermanos, que es fundamental es aprender, hermanos, el poder buscar su presencia. Y lo hermoso aquí de la vida de Moisés, que esa prueba de fuego, y muchas veces, hermanos, es aquí donde fracasamos la mayoría de líderes, que en lugar de acercarnos, nos alejamos. Ese es el punto en el cual nosotros tenemos que, hermanos, procurar acercarnos. Por eso Jesús llamó a sus discípulos para que estuviesen con él. Entonces, los que se acercaron fueron bendecidos. ¿Quiénes fueron los que se alejaron? ¿Quién fue el que se alejó? Fue Judas. Judas vio, ¿qué fue lo que vio Judas? Siendo un líder. Judas fue un líder. Él vio maravillas, él vio sanidades, vio echar fuera demonios. Él vio cuando Jesús resucitó a Lázaro, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Judas vio cuando Jesús multiplicó los panes, cuando Cristo caminó por las aguas. Tantas cosas que vio, pero en lugar de acercarse a esa zarza, se retiró. Por eso, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros con la presencia de Dios? ¿La buscamos o nos retiramos de ella? Esa es la prueba de fuego. Algunas veces pensamos que una prueba de fuego tiene que ser una cosa bien complicada. No, es muy sencilla. ¿Me amas o no me amas? Por eso Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Se lo preguntó 3 veces. Los resultados de la vida de Moisés de buscar el acercamiento de la presencia de Dios. Aquí está la clave. Un líder ha sido llamado para estar a los pies del maestro. Amén. Un líder ha sido llamado para estar en comunión con Dios. Esa es la prioridad, la lección número 1. Y qué lindo, hermanos. Fíjense bien, en ese milagro de la zarza que estaba ardiendo pero no se consumía, Moisés aprendió la primera lección, la cual no se le olvidó jamás.
De tal manera que cuando él ya era el líder de la nación de Israel, le dijo en varias oportunidades a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Gloria al Señor. Él no estaba pidiendo otras cosas. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques. ¿Por qué? Porque el alfa y la omega de un líder cristiano es la presencia de Dios. Ahí está todo. Si no aprendemos esto, si no me acerco a Dios, si no busco de Dios, entonces voy a tener problemas. Entonces otro va a tomar el lugar. El que no busque el rostro de Dios, tarde o temprano, va a claudicar y otro va a tomar su lugar. Esa es la prueba de fuego. Pero los resultados que vemos en la vida de Moisés al acercarse a la presencia de Dios, mire lo que dice el versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Él quiso ir. Había un deseo vehemente en su corazón de acercarse al Señor. Vemos aquí entonces las señales de un futuro líder. Mire qué interesante es esto. Porque a esta altura Dios no lo había llamado. Solamente su presencia lo atraía. ¿No le parece esto algo familiar con el caso del niño llamado Samuel? Que le atraía la presencia de Dios y él fue a meter su camita en el lugar santo, delante del arca del pacto, un lugar totalmente prohibido para dormir ahí. Pero la presencia de Dios atraía a Samuel y Dios llamó a Samuel. Primero, el que busca la presencia de Dios, Dios lo va a llamar. Amén, hermanos. Si buscamos, si deseamos, hermano, hay un deseo de la presencia de Dios, de comunión con Dios, entonces Dios se va a encargar de las demás cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos aquí las señales de un futuro líder. En el momento de acercarse, él empieza a tener una percepción y discernimiento de lo divino, porque él dice: veré esta grande visión. Cuando hay una persona, cuando yo veo a alguien, por ejemplo, con discernimiento en la palabra de Dios, que no solamente lee por leer, sino discierne el mensaje de Dios, las verdades bíblicas le saltan y de repente tiene un deseo de investigación sobre la palabra. Pero cuando veo a alguien que no tiene discernimiento en las Sagradas Escrituras, que le cuesta entender la palabra, entonces, ¿por qué sucede eso? Porque no se acerca a Dios. Pero un líder, hermanos, que se está formando un líder, puede notarse la percepción y el discernimiento de lo divino, no solamente de la palabra, empieza a discernir también otras cosas. Hay un entendimiento de la palabra, comienza a tener paz. A Moisés no le dio miedo eso, no le dio miedo acercarse a ese milagro. Entonces siente paz y siente una atracción maravillosa. Pero también, hermanos, cuando le atrae y se acerca a Dios, tiene un deseo de conocer más de Dios. Tiene un deseo de conocer más. Es un investigador de la palabra y le atrae la comunión y la oración con Dios. Esas son señales evidentes de lo que llegará a ser un futuro líder de Dios. Ahora, los resultados de amar y buscar la presencia de Dios en la vida de Moisés son los que deberían de darse en cada uno de nosotros. A partir del versículo 4, cuando Dios vio que Moisés se acercó, es decir, que dio los pasos para tener comunión con él, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Lo primero que vemos aquí como un resultado de buscar la presencia de Dios, el rostro de Dios, oye y discierne la voz de Dios. Cuando un líder empieza a entender que Dios le está hablando por la palabra o por la predicación, no está hablando audiblemente, pero entiende lo que es el testimonio interno del Espíritu Santo. Cuando una persona se está acercando a la presencia de Dios, no le es difícil conocer la voluntad de Dios, porque en la presencia de Dios hay discernimiento. Dios empieza a hablarle a su alma, le empieza a hablar a su corazón, oye la voz de Dios. Y por eso vemos aquí lo que dice este versículo. Pero también hay un trato personal. Moisés, Moisés. En la presencia de Dios usted va a tener un trato preferencial. Yo sé que todos queremos tener tratos preferenciales, pero el mejor de ellos es en la presencia de Dios. Un trato preferencial, un trato personalizado. Entonces, en esa presencia usted se va a sentir mejor que nadie, porque ahí va a estar delante de la presencia de Dios. Pero también
hay algo interesante, que en el proceso de acercarse a Dios, una de las cosas que va a experimentar es la santificación. Quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y a Moisés no le costó quitarse las sandalias. No dijo, Señor, pero son italianas, Señor, las sandalias. Son tan caras y tú me mandas en el desierto que me quite las sandalias. Con mucho gusto, Dios mío, se las quitó. En la presencia de Dios es más fácil desquitarse lo que no nos conviene. El líder que quiera buscar la limpieza interna, la mejor manera es acercarse a Dios. Y en la presencia de Dios va a empezar a renunciar a cosas indecentes. Ya sean estos pensamientos que no se han materializado, ideas y proyectos también. Va a empezar a romper con algunos sentimientos que no son correctos. Ya sean estos de venganza, de odio, y en algunos casos personas amando a personas equivocadas. Va a empezar a tener una transformación de esas emociones, por ejemplo, de ira, de rencor, de todo lo que sea. Entonces Dios le va a decir, quita las sandalias. Dios le va a redarguir y con mucho gusto va a decir, Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, Señor, y se lo va a quitar. Pero no solo eso, sino que además de eso empieza a conocer la compasión de Dios por el prójimo. ¿Cómo vamos a conocer nosotros el corazón de Dios? La Biblia dice en 1 Corintios, allá en el capítulo 2, que el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer lo profundo de Dios si no es a través del Espíritu Santo? Cuando nos acercamos a Dios, entonces el latir del corazón de Dios también va a impactar nuestro corazón. De ahí que el Señor le revela a Moisés, vea qué interesante es esto, hermano, le revela el sentimiento que él tenía hacia el pueblo que estaba oprimido. En el versículo 7 y dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a Moisés? Moisés, me duele lo que está pasando. Y uno cuando se acerca a Dios, lo que va a pasar es que vamos a tener la compasión de Dios por la gente oprimida. Vamos a tener aquel sentir que Jesús tenía cuando veía las multitudes. Él decía, veo las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesús se acercó a un sordo mudo y metió sus dedos en sus oídos y dijo, Éfata, sea abierto. La compasión por la condición de ese hombre. Cuando Jesús se acerca a la tumba de Lázaro, dice, profundamente conmovido. ¿Cómo vamos a sentir, hermanos, lo que Dios siente por una persona que está oprimida? Sea esta por el pecado, sea por Satanás, sea por una enfermedad, sea por cualquier circunstancia en la cual el hermano está sufriendo. ¿Por qué nos hemos endurecido, hermanos? ¿Por qué el liderazgo hoy en día, hermanos, no palpitamos al ritmo del corazón de Dios? ¿Por qué nos cuesta sentir dolor por aquella persona que sufre? ¿Por qué no tenemos empatía? ¿Por qué no me duele lo que le está pasando? Y vemos las cosas de una manera automática, como que son números, como que son ladrillos, como que no tienen personalidad. ¿Qué es lo que me está pasando en mi corazón? Es porque no me estoy acercando a la presencia de Dios. Hermano, aún en la vida matrimonial, si alguien quiere que su matrimonio, es decir, el amor en su vida matrimonial pueda levantarse y pueda surgir en un amor mucho más, hermano, importante, sublime, lo que necesitamos es acercarnos a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el acercarnos a Dios va a sensibilizar nuestras emociones. Al alejarnos de Dios, nos volvemos más duros de corazón. Pero también, otra de las cosas que Moisés experimentó fue el llamado a ser un instrumento de Dios. Él nunca pensó que al acercarse a la zarza, es decir, a la presencia de Dios, él nunca pensó que Dios lo iba a llamar. Nunca se percató que Dios iba a cumplir un propósito con el cual éste nunca había soñado. Ser el caudillo más grande de la nación de Israel. Y dice la palabra en el versículo 10, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo,
los hijos de Israel. Si Moisés hubiese pasado de largo de ese milagro, de esa zarza que estaba ardiendo, pero que no se consumía, si él hubiese despreciado la presencia de Dios allí, nunca Dios lo hubiese llamado. Algunos piensan, hermanos, que Dios tiene preferidos. No es cierto. ¿Por qué Dios escoge a una persona? ¿Por qué escoge a otro? Sencillamente porque hubo un momento en la vida de esa persona que le atrajo la presencia de Dios. No importando cuál es su trasfondo, no importando cuán débil es, pero cuando ama la presencia de Dios, Dios ha de llamar a este hombre, a esta mujer, a este niño, a este joven, para que le sirva. Pero también no solamente experimentó el llamamiento, sino experimentó la autoridad. Antes tuvo una autoridad gubernamental. Él era príncipe en Egipto, tenía miles de esclavos a su disposición. Él podía tomar decisiones en todo lo que era el imperio egipcio. Pero ahora él conoce otra clase de autoridad que nunca había conocido. Versículo 11 al 16 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿cuál les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces, nunca este hombre había conocido tal nivel de autoridad. ¿Quién es el gran yo soy? El que es. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando una persona empieza a buscar la presencia de Dios, automáticamente tiene una cuota de autoridad. Ya no es una autoridad, hermano, humana, sino que es una autoridad de carácter divino, con el propósito que se pueda cumplir el diseño de Dios para su pueblo. Entonces, no solo eso, sino que goza del respaldo del poder de Dios. Entonces Moisés todavía sigue, ya en el capítulo 4, empieza todavía a titubear. Entonces, ¿por qué se sentía tan nervioso? Es que claro, el paquete, hermano, es enorme. Hermano, es algo que a cualquiera lo puede asustar. En el capítulo 4, versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mira Moisés, no solamente te doy autoridad, pero te estoy dando poder. Te estoy entregando el poder. Hermano, ¿no es eso lo que Jesús también nos dijo? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán, hablarán nuevas lenguas. Entonces el Señor quiere respaldarnos. Pero ¿a quiénes, hermano, Dios le va a conceder ese poder? A los que buscan su presencia. ¿Me entiende, hermano? No es solamente porque yo quiero poder. No, es que no es el poder que tenemos que buscar. El poder viene como consecuencia de amar la presencia de Dios. La autoridad que viene ahí, hermano, viene por estar en la presencia de Dios. ¿Y qué es autoridad? Hermano, es aquello que usted tiene en un determinado momento que hace que los demás le obedezcan, aunque, hermano, usted no tenga otras razones por las cuales la gente tiene que obedecer, pero es algo que le atrae a la gente. Hermano, un líder necesita tener autoridad, pero debe ser una autoridad de carácter espiritual. Cuando Moisés muere, el sucesor, Josué, al meterse en los zapatos de Moisés, era una cosa muy complicada. El sombrero era demasiado grande. Y el pueblo le dijo a Josué: te obedeceremos a ti como obedecimos a Moisés, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. En otras palabras, si vemos autoridad divina en ti, te obedeceremos. Si no, no. Esto me recuerda el caso de una maestra que le dijo a un niño que andaba correteando por todos lados: hijo, siéntese, niño, siéntese. Y el niño no hacía caso, y le agarró la maestra y lo sentó a la fuerza. Y el niño, enojado,
con el ceño fruncido, levantó la mano y le dijo: ¿qué quiere decir? Maestra, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Entonces eso no es autoridad, eso se llama autoritarismo. A lo mejor la esposa por fuera está sentada y por dentro está parada. Eso es gratis, hermano. Eso no tiene nada que ver con esta charla. Entonces, ¿por qué? Porque queremos el machismo. Queremos yo. No es con machismo, hermano. Es con la autoridad del Espíritu Santo, ¿me entiende? Si en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio, donde se quiera, hermano, tenemos que actuar con la autoridad del Espíritu. Entonces vemos acá, hermanos, que no solamente Moisés experimentó en la presencia de Dios, no solamente que encontró el poder, sino que superó, hermanos, sus limitaciones. Todos tenemos limitaciones, todos somos frágiles, todos somos débiles. Y a partir del versículo 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero allá en el libro de los Hechos, dice que era poderoso en palabras. Lo que pasa es que hermano, después de 40 años de tratamiento en el desierto, quizás no tenía con quién estar hablando allá en el desierto con las ovejas. Y hablar con las ovejas, uno aprende a emitir los sonidos de la oveja. ¿Sí? Entonces vemos aquí que pobre Moisés ya no podía ni hablar. Entonces él reconoce: pero qué lindo es esto, hermano, porque él llegó a superar sus limitaciones. Todos tenemos nuestras limitaciones, ¿sí o no, hermano? Tenemos algunas fortalezas, tenemos unas debilidades, pero en la presencia de Dios, Dios nos ayuda a superarlas. Por eso es importante que todo líder busque la presencia de Dios. Pero no solo eso, sino que en la presencia de Dios es ahí donde Moisés recibía dirección. Le recibía las estrategias, recibía los planes estratégicos. Le decía: mira, Moisés, haz esto, lo demás. Era muy sencillo. Lo único que hacía Moisés era obedecer órdenes. Por eso Dios escogió a Moisés, porque era el hombre más manso, es decir, el que aprendía a recibir y a ejecutar órdenes. Eso se llama mansedumbre. De ahí que entonces, es por eso, hermanos, que necesitamos el poder entrar en una dimensión diferente en nuestro liderazgo. No solo recibió dirección, sino que conoció la voluntad de Dios. Conoció la voluntad de Dios. En la presencia de Dios se conoce todo. Hermanos, ¿no le parece esto similar a lo que Jesús hizo con sus discípulos? Cuando los llamó, dice, los llamó para que estuviesen en su presencia. Esa es la mejor escuela de líder. Podemos tener una preparación de liderazgo secular, una preparación también teológica, conocimiento bíblico, pero si no tenemos la escuela de la presencia de Dios, no va a funcionar nada. Nos vamos a frustrar. Por eso Jesús los llamó, hermanos, para que estuviesen con Él. Por eso cuando Jesús empezó a llamar en forma personal a sus discípulos, les dijo: venid en pos de mí. Es decir, venid en pos de mi presencia. Quiero que tengan hambre. Vemos a un Mateo, hermano, que salta como un resorte y dejó el dinero. Fíjense bien. Qué tremendo. Algún de ustedes, si se le olvida la cartera aquí, salen corriendo del estacionamiento. Mi cartera, dice, ¿sí o no? Pero mire, ahí dejó el dinero en el banco, los tributos públicos. Jesús le dijo: ven y sígueme. Inmediatamente. Vemos ahí a Juan. Y entonces vemos ahí que estaba con su hermano, estaban con su padre Zebedeo en la barca. Y Jesús le dice: ven y sígueme. Dejando las redes, y a su padre Zebedeo le siguieron. ¿Por qué? Porque la persona que entiende que la prioridad número uno no es estar bien, está bien, hermano, las cosas familiares, la empresa. Ellos estaban involucrados en una empresa de pesca. Pero la prioridad número uno de un hombre y una mujer de Dios es estar en la presencia de Dios, seguir la presencia de Dios. Entonces, cuando seguimos la presencia de Dios, vamos en pos de ella, hermano, esto nos ofrece una orientación para establecer la prioridad número uno del líder. Es esa, no es otra. Establece la prioridad de su vida y de su servicio. Y también marca el rumbo o el norte para que su servicio sea eficaz. Si no buscamos la presencia de Dios, vamos a fracasar. Por eso algunas veces no vemos los frutos, porque no somos nosotros los líderes que hacemos las cosas. Nosotros solamente somos canales o instrumentos. El que hace la obra es nuestro Señor Jesucristo. Pero si no estamos llenos de su presencia, ¿qué vamos a dar?
¿Qué vamos a entregar? ¿Cómo vamos a ministrar si no está Dios con nosotros? Por eso le dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques, por favor. Porque sé que voy a fracasar en mi liderazgo. Pero también, cuando Jesús le dijo, venid en pos de mí, vean los resultados. Y yo, no yo, Él, yo os haré pescadores de hombres. Aquí está el éxito de la multiplicación. ¿Quién lo hace? Jesús. Su presencia. Hay efectividad, hay sobrenaturalidad. Cuando viene Pedro con la cantidad de peces a la orilla, dice la Biblia que dejó la red con los peces. Si Pedro hubiese sido un salvadoreño, hubiese abierto la red y a contar, y llamaba ahí al tesorero, nota, el peso, está una balanza, ¿cuánto pesa? Tanto, lo vamos a vender en tanto. Y hubiera hecho ya un reporte de las ganancias. Pero a él no le importó eso. Dejando las redes, se postró a la presencia de Jesús y le dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y Jesús le dijo, desde ahora, ¿desde cuándo? Desde que buscaste mi presencia y no los resultados de la pesca, desde ahora que has buscado mi presencia, no por tus éxitos económicos, no por lo que te he dado, sino porque amas mi presencia, desde ahora serás pescador de hombres. Por eso la lección número 1 en la vida de todos los que estamos tratando de servir es eso. Es por eso, hermano, que en esta hora debemos de hacer un análisis acerca de quién soy yo, qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. He aprendido la lección número 1 de líder. Algunas veces pensamos que es el conocimiento, es importante el conocimiento bíblico y quiero que todos aprendamos más de la Biblia. Pero si no amamos la presencia de Dios, algunos piensan hoy en día que es la tecnología que va a cambiar el mundo. No va a cambiar nada la tecnología, hermano. Lo que va a cambiar es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, eso es todo. Eso es la metodología que encontramos a lo largo de la Biblia. Algunas veces pensamos, no, mis recursos, hermanos, ya sea intelectuales, mi capacidad para hacer esto, mi capacidad empresarial, yo voy a ser un buen líder. Pasan los años, ¿qué pasa? No hay fruto en las personas que estamos liderando, no hay fruto en la vida, no hay esto, no hay lo demás. En lugar de avanzar, reducimos. En lugar de recoger, desparramamos. Yo me recuerdo una vez una persona me dijo, mire hermano, yo tengo, y me empezó a mencionar todos los títulos que tenía, las maestrías y todo. Pero me dice, en mi empresa, yo he fracasado. Me dice. Estoy como CEO de una empresa y la llevo, va bien, pero en la mía voy quebrado. Estoy totalmente quebrado financieramente. ¿No le pasa eso a usted algunas veces que en nuestro liderazgo estamos viendo una quiebra? Y Jesús mira a unos líderes con las redes vacías. Hasta que Pedro, al tener un contacto con la presencia de Jesús, ahí recibió dirección. Clave, ¿eh? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero fue en la presencia de Dios cuando Pedro recibió la orden y la estrategia. Y cuando él lo hizo, gran cantidad de peces encerró. Hermanos, si nosotros no le damos prioridad 1 a buscar el rostro de Dios, si no queremos orar, y en algunas oportunidades no queremos ni siquiera ni ayunar, no nos interesa, me entra por aquí y me sale por acá, ¿sabe qué deberíamos de hacer? Si después de tanta exhortación y de amor y el Espíritu Santo redarguyéndonos y ayudándonos a que nos metamos en oración, ¿pero qué es lo que hago? No, voy a ver el partido del Barcelona y del Real Madrid. Esto es más importante. No, lo que voy a hacer sencillamente me voy a la playa, o me voy a la montaña, o me voy a comer. Está bien que hay momentos que tenemos que hacer todas estas cosas, no digo que no. Lo que estoy diciendo es que si nosotros sustituimos el tiempo de comunión con Dios por las cosas de esta tierra,
entonces estamos fracasando en nuestro liderazgo. Y esto no es posible que sigamos así. Hermanos, el crecimiento espiritual, numérico, ministerial, no se puede dar si Jesús no edifica la iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero es Él, su presencia, no es mi presencia, es la de Él. Pero si no buscamos la presencia de Dios, si no oramos, si no buscamos el rostro de Dios, hermanos, vamos a fracasar. Lo mejor que podemos hacer es decirle a Dios, Señor, mejor te entrego el talento. Te entrego, Señor, mi responsabilidad. Depongo mi responsabilidad porque no estoy dispuesto a pagar el precio de estar viviendo en tu presencia. Que otro multiplique el talento porque yo no quiero estar en tu presencia. Pero creo que los que estamos aquí, que aunque hemos pecado de esa manera, podemos reconciliar y decirle, Señor, quiero tu presencia. Quiero volver a tu presencia. Señor, te damos gracias en esta hora. Nos arrepentimos de corazón, Señor, porque queremos hacer tu obra a nuestra manera. Y eso es pecado. Con nuestras fuerzas y capacidades, sin buscar tu rostro, sin tener tiempo de oración, sin meditar en tu palabra, sin entrar, Señor, en una disciplina de la búsqueda, Señor, de tu gloria. Moisés era un hombre hambriento de tu presencia al punto que te dijo, muéstrame tu rostro. Amaba tanto tu presencia. Señor, por favor, ayúdanos a todos nosotros a amar tu presencia, Señor. Queremos amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Y ayúdanos a entender que antes de predicar, que antes que enseñar, antes de echar fuera demonios y poner las manos sobre los enfermos o de cualquier otra actividad ministerial, antes de eso tenemos como prioridad número 1 vivir en tu presencia, Señor. Padre, te pido en esta hora que nos perdones. Hermano, ¿por qué no le pedimos perdón a Dios? Porque eso es pecado. Porque la falta de estar en la presencia de Dios implica desconocimiento de Dios, implica falta de respeto a Dios. Hemos desvalorizado a Dios. Es falta de obediencia y es orgullo. Por eso, pidámosle perdón. Dios mío, nos arrepentimos de corazón en esta hora. Porque te hemos despreciado, Señor. Al ser autosuficientes, no hemos, Señor, honrado tu nombre. Perdónanos, Señor, porque creemos que somos nosotros los que vamos a edificar la iglesia y no es cierto. Eres tú a través de. Pero en este día, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor. Límpianos con tu sangre. Renunciamos, Señor, a todo impedimento, Señor, que esté ahí, Señor, atándonos para buscar tu presencia. A partir de este día, Señor, queremos ser líderes, hombres y mujeres. Señor, que podamos buscar tu presencia. Señor, Dios mío, te pido para la gloria y honra preciosa de tu nombre, Señor, que tú obres en la vida de cada uno de nosotros, que lleguemos a amar tu presencia más que cualquier otra cosa, Señor. Tú nos has estado atrayendo. Ayúdanos, Señor, a dar pasos hacia tu presencia como lo hizo Moisés. Los apóstoles, cuando tú los llamaste, ellos fueron en pos de ti. No se quedaron donde estaban, caminaron a tu presencia. Señor, en este día, que podamos, Señor, delante de ti, tener una vida disciplinada de oración. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén.